Hola a todos, hoy vamos a hablar de una tarjeta gráfica que ha dado mucho de qué hablar, la RX 6600. Fue lanzada como una opción económica para gaming 1080, pero sigue siendo una buena opción de compra en el 2025. Si estás pensando en armar tu PC o actualizar en 2025, quédate hasta el final, porque no solo vamos a analizar su rendimiento, sino que te voy a dar las mejores combinaciones de hardware para que le saques el máximo provecho. Empecemos. La RX 6600 es una GPU basada en arquitectura RDNA2 y fabricada en 7 nanómetros. Tiene 1792 núcleos, 8 GB de VRAM, GDDR6 y bus de 128 bits. Su consumo es bastante bajo, solo de 132 watts, y necesita un único conector de 8 pines para su alimentación. AMD la diseñó para jugar a 1080p con calidad alta y 60 FPS, y en su lanzamiento competía directamente con la RTX 3060 de Nvidia. Pero hay un problema, el precio real nunca fue el oficial. Se suponía que costaría $329, pero en la práctica estuvo por encima de los $500 a $600. Ahora, en 2025 los precios han cambiado y las expectativas también. Vamos directamente al punto. ¿Sigue siendo una buena opción? En juegos AAA 2024 al 2025, en títulos modernos como Cyberpunk 2077 con su DLC, Starfield o Alan Wake 2, la RX aún no logra los 60 FPS en 1080, pero a costa de bajar algunas configuraciones gráficas, da la talla. En eSports, juegos competitivos como Valorant, CS2, Fortnite, esta GPU sigue siendo más que suficiente para alcanzar 144 FPS a más de 1080. En 1440p, ¿es viable? Técnicamente sí, pero no es su fuerte. En algunos juegos menos exigentes podrá lograr 60 u 80 FPS, pero en AAA modernos le falta VRAM y un ancho de banda que empieza con problemas. Ray Tracing, aquí no hay discusión. La RX 6600 no es una buena opción para el Ray Tracing. Su rendimiento cae drásticamente cuando activamos esa tecnología. Así que si buscas Ray Tracing jugable, mejor ve por una 3060 Ti o superior. En conclusión, hasta ahora para 1080 sin Ray Tracing, la RX 6600 sigue siendo una buena opción en este 2025. Pero hay mejores alternativas si puedes gastar un poco más. Si decides comprar la RX 6600, necesitas un buen procesador para evitar el cuello de botella. Esas son las mejores opciones dependiendo de tu presupuesto. En la gama más económica tenemos a la Ryzen 5 5500 o Intel i3 12100F, suficiente para juegos en 1080, pero pueden limitar un poco los FPS en juegos más exigentes. En la gama media, como recomendación, la Ryzen 5 5600 o en caso de Intel, la i5 12400F. Estos son las mejores opciones calidad-precio. Tienen soporte para PCI 4.0 y ofrecen más FPS estables en juegos modernos. Si quieres algo más potente, tendrías que irte por una Ryzen 7 si encuentras una buena oferta, claro. Por Intel, con una i5 13400F. ¿Qué motherboard podrías elegir con estas bestias? Si usas AMD, te recomendamos una B450 si quieres ahorrar algo de presupuesto, pero si no te importa mucho, ve por una B550, cuestan casi lo mismo. Si usas Intel, te recomendaría que vayas por una B660 o una H610, en caso de un presupuesto ajustado. Consejo extra, no compres la Ryzen 5 5600G porque no soporta PCI 4.0 y eso afecta al rendimiento de la RX 6600. Mejor ve por una 5600 normal.
Entonces, ¿vale la pena la RX 6600 en 2025? Depende del precio. Si la encuentras por menos de $200, sigue siendo una buena compra para el gaming. Pero si está cerca de los 250 o 300, hay opciones mejores como la RTX 3060 Ti o la RX 6700 XT usada. ¿Para quién es una buena opción de compra esta GPU? Si juegas en 1080 y no usas Ray Tracing, si encuentras una oferta por menos de $200, si ya tienes una PC con Ryzen 5000 o Intel de 12ª generación y solo quieres cambiar GPU, esta sería una buena opción. ¿Para quién no es recomendable esto? Si quieres jugar en 1440 o a largo plazo, si buscas Ray Tracing jugable y si encuentras una RTX 3060 Ti o, como ya te mencioné, la GPU por parte de AMD, a un precio similar, no te recomendamos este equipo. Y bueno, según lo que has escuchado en este video, ¿qué prefieres? La RX 6600 sigue siendo una GPU decente, la verdad, pero con matices que van por ahí. Si encuentras una buena oferta, puede ser una excelente compra para el gaming, pero tú eres el que pone las reglas. Y cerrando con esta pregunta, ¿tú tienes la GPU o estás pensando en comprarla? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Vale la pena o hay mejores opciones? Si te gustó el video, no te olvides dejarle like y suscribirte. También activa la campanita para más contenido sobre hardware. Nos vemos en un próximo video. Adiós.